Bueno, la verdad que yo me llamo Carlos Zúñiga Díaz, fui preso político entre septiembre del año 1973 hasta mayo de 1974 y posteriormente también estuve como relegado en Constitución sin poder salir de aquí, de la ciudad. Eh, Ya te dije, mi nombre es Carlos Zúñiga Díaz y actualmente soy el presidente de los presos políticos de la agrupación de Constitución y soy también dirigente nacional de la agrupación nacional de expresos políticos de Chile. Fueron algunas frustraciones. Por un lado, que mi intención era ser profesor, pero después estudiar ingeniería de electricidad, que es mi pasión. En cuanto a la familia, una familia que quedó muy desmedrada económicamente, pero muy desmedrada económicamente. Mis hermanos no pudieron seguir estudiando, algunos ni siquiera terminaron la enseñanza media. Mi padre también reprimido, también estuvo en la cárcel. Es decir, hay un contexto familiar que es difícil de describir, pero que no es el más violento que sufrieron la inmensa mayoría de los presos políticos de Chile, porque hay otros casos en que fueron detenidos los padres, las madres, los hijos, obligaron al padre a violarse a la hija, o miraban, hacían ver como los perros u otros agentes del Estado violaban a su mujer o a su hijo. Es decir, uno puede decir, lo que yo sufrí es poco en base a la brutalidad de la represión de la dictadura militar. ¿Cuáles cree usted que son los errores que no deberíamos cometer como sociedad para que esto no ocurra nuevamente? Mira, yo creo que no hubieron errores. Era un pueblo de Chile organizado a través de los partidos políticos y de los sindicatos que quería conquistar la libertad económica, la libertad cultural, la libertad social. Y eso yo no lo puedo considerar un error. Lo que sí es que no tuvimos la fuerza suficiente para contener, digamos, a las Fuerzas Armadas, al imperialismo norteamericano y a la burguesía nacional que hizo una contrarrevolución y que desató esta violencia que te acabo de describir. Entonces, si yo me lo pongo en el contexto de hoy, esta lucha entre los explotados y los explotadores va a seguir siempre. Espero que no sea con tanta violencia, pero en el mundo moderno estamos viendo que esa violencia es cada vez más y la ejercen precisamente los dueños del poder económico, los dueños de las grandes empresas, los gente de derecha, y vemos como en Estados Unidos hoy día gobierna un presidente que es prácticamente neofascista, que tiene aterrado al mundo con su amenaza. Vemos como en Brasil está ocurriendo algo semejante, en Perú la represión es muy violenta. Es decir, los pueblos tienen que aprender a organizarse, a luchar. ¿En qué contexto de su vida personal vivió el golpe de Estado? Bueno, en el año 1973 yo era profesor en una escuela de aquí de Constitución, y, pero previo a eso había ingresado yo a la Juventud Comunista en el año 1967. Por lo tanto puedo decir que el contexto en el que yo viví el golpe de Estado era un contexto de ser militante de un partido político, de la juventud de un partido y además trabajador de la educación. Y en su vida política, ¿cómo le afectó esto? Bueno, la represión que se instauró con la dictadura militar fue una represión dirigida especialmente a las personas de izquierda que tenían una visión de sociedad distinta al modelo que después se impuso. Y la segunda represión más grave, más brava, más atroz fue contra el movimiento sindical y contra los trabajadores de este país. Eh, por lo tanto, eh, digamos, la represión la sufrimos en carne propia, estando detenidos y una serie de otras cosas que no ocurrieron como políticamente hablando.
¿Qué fue lo que usted vivió en esta época, en su círculo familiar o amistades? Bueno, en el día del golpe de Estado y con posterioridad a eso, de partida fui detenido y torturado. Estuve 8 meses en la cárcel con tortura y vejámenes atroces. No fui el único, fuimos miles, digamos cientos de miles a lo largo del país. Aquí en Constitución alrededor de 200 o 240 personas también fuimos detenidas, unos cuantos, unos 50 o 60 muy torturados. Aún permanecen 4 personas detenidas desaparecidas y, y el contexto fue precisamente eso, la mayor violencia que ha habido política en este país la generó la dictadura militar, que tenía como objetivo evitar que la clase trabajadora aprendiera a autogobernarse y entregar toda la riqueza del país a los pocos que hoy día son dueños de todo este país. Con el tiempo, ¿cómo ha llevado todo el sufrimiento que pasó? Bueno, en el caso personal he tenido alguna fortuna, he sido un hombre trabajador, no puedo decir que me ha ido mal, tampoco me ha ido bien, pero quedaron algunas